Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Base Cúbica Inmobiliaria. Yo soy Juan Carlos y el día de hoy te vamos a enseñar una casa ubicada en el centro de Mérida, a pocas cuadras de Paseo Montejo, específicamente 3 cuadras. Esta casa es totalmente nueva. Aunque no me lo vas a creer, hay ciertos elementos que se rescataron y hacen que parezca una casa remodelada, pero no, es totalmente nueva. Así que vamos a conocerla. En el pasillo principal, lo que podemos observar es 1.5 metros de ancho por aquí y toda esta mampostería en todo el muro. Justamente a mi izquierda tenemos la primera habitación, que en lo personal es uno de mis espacios favoritos en toda la casa. En techos tenemos 3.9 metros, por lo que la casa siempre se va a mantener bastante fresca. Unos elementos que me gustan bastante, uno de los elementos que me gusta bastante en esta casa es esta mampostería que está expuesta. Le da un toque como si estuviera desgastada la casa, pero se ve bastante estético y la verdad se ve muy bien. También tenemos este tipo zoclo, que igual se ve la mampostería expuesta, ¿no? Entonces esos detalles son los que me gustan mucho de esta casa, resaltar mucho de esta casa, ¿no? Tenemos pisos en pasta, justamente acá, en formas geométricas. Y acá tenemos una puerta que nos da directo a la calle. Entonces, esto es lo padre de esta propiedad, porque se puede rentar tanto la propiedad completa como por habitaciones separadas. Entonces, esta puede ser una habitación, la puedes rentar y aparte rentar toda la casa por separado. O por si tú quieres usar esta y rentar lo demás, o al revés, pues esto es muy cómodo, ¿no? Vamos a conocer el baño de esta propiedad. Acá tenemos estas dos puertas. Las puertas son de caoba y pino. Entonces vamos a pasar por acá. En toda la casa podremos estar notando chucum, tanto en paredes como en pisos. Vamos a notar aquí las mesetas en los baños de piedra de la región. Y por aquí ya está el área de regadera. Obviamente ya te incluimos todo lo que viene siendo la carpintería, mobiliario de baño, toalleros, inodoro, obviamente el cristal templado, monomando. Entonces, pues la verdad está bastante completo el baño. A mi derecha tenemos una escalera que nos va a llevar a lo que podría ser la habitación principal, y además tiene un roof, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a conocer la parte del recibidor de la casa, la cocina y la sala y comedor. A mi derecha tenemos un medio baño y aquí tenemos una bodega para que puedas guardar todas tus cosas. Incluso se usó un poco como para oficina. Esta parte de la casa me gusta mucho porque es un jardín interior. Aquí obviamente lo puedes decorar bastante bonito. Tienes la mampostería también de este lado. Y en lo personal, estas puertas que vamos a poder apreciar en toda la casa, tanto en las entradas de las habitaciones como en la sala, el comedor y en el jardín interior, pues vas a poder apreciar estas puertas que en lo personal me gustan mucho. Entonces vamos a seguir, vamos a conocer la cocina. Obviamente, como te comentaba, ya se entrega con toda la carpintería.
Tenemos la carpintería ya en cocina, tanto gavetas superiores e inferiores. Aquí tenemos una meseta de cuarzo que se camuflajea bastante bien con todo el chucum. Todo esto es de chucum y esta es la meseta de cuarzo. Tenemos por aquí la doble tarja para que sea más funcional toda la cocina. Tenemos aquí una campana, que esta es de concreto, que no es muy común, la verdad, ver en las casas por aquí. Acá tenemos una barra de granito en tonalidades grises y pues acá tenemos toda la carpintería, espacio para estufa y el espacio para el refrigerador. Justo aquí a mi derecha tenemos un espacio de alacena que la verdad está bastante práctico, bastante espacioso. Y si no necesitas tanto espacio, igual lo puedes usar como una extensión para guardar cosas aparte de tu bodega. Algo que no te había comentado es que la casa tiene un frente de 5.6 metros y un muy buen fondo de más de 51 metros. Esto nos dan 309 metros cuadrados de terreno y 225 de construcción tenemos. Entonces vamos a conocer el área de sala y comedor que están justo enfrente del área de cocina. Este espacio es el que habíamos visto hace unos momentos, que es el área de jardín interior. En el área de sala ya tenemos 5.4 metros justamente de aquí hasta aquí. Aquí tenemos ya los pisos en pasta con igual también figuras geométricas. La verdad están bastante bonitos en tonalidades blancas, amarillas y azules grisáceos. Y pues tenemos acá todos los muebles que obviamente ya te vienen incluidos. Pero pues igual si tú tienes otro gusto, pues también los puedes reemplazar, ¿no? Justo detrás de mí está un pozo donde están los bajantes pluviales. Justamente aquí se va todo el agua. Y justo a mi izquierda tenemos este plátano que justamente las hojas sirven para cocinar mucha comida de la región, mucha comida yucateca. Entonces, esto te va a facilitar la vida totalmente para cuando ya te vengas a vivir acá o por si las personas que rentan la casa quieren cocinar algo también acá yucateco, pues van a poder hacer uso de ellos. En este espacio del patio tenemos un muy buen espacio para una salita exterior. Justamente a mi derecha tenemos Casa Luna, que si no han visto el video pueden ir corriendo a verlo, bueno, después de este video. Entonces aquí le vamos a dejar el link, bueno, al final del video. Justamente detrás de mí tenemos este árbol de limón y a mi izquierda tenemos el pasillo que nos va a llevar directo a el área alberca y aquí tenemos el cuarto de máquinas donde está el presurizador, el equipo de filtrado de la piscina, etcétera, ¿no? Entonces vamos a conocer toda el área de alberca. En el área de alberca tenemos medidas de 5 por 3 metros aproximadamente. Tenemos acabado chucum en toda la alberca. Tenemos aquí un techito o una pergolita de madera que en días soleados lo vas a agradecer muchísimo. Obviamente todo este espacio es muy agradable. Tienes la vegetación, tienes bastante espacio para moverte porque luego pues solo es una piscina chiquitita y tienes muy poco espacio para la movilidad y todo. Pero la realidad es que esta alberca tiene muy buenas dimensiones y aparte puedes poner sillas, puedes poner
Digo, todo es bastante amplio, ¿no? Son espacios bastante amplios. Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte al canal de Base Cúbica Inmobiliaria. Aquí te voy a dejar todos mis datos de contacto y redes sociales para que me puedas seguir y contactar en caso de que quieras visitar esta u otra propiedad. Así que vamos a seguir viendo el video. Vamos a conocer la segunda habitación que está en el fondo de la casa. Aquí tenemos un espacio de jardín y pues vamos a conocer la habitación. En la habitación tenemos medidas de 3.7 por 4.9 de largo. Algo que me gustaría recalcar es que toda la casa ya tiene aires acondicionados, ventiladores. Aquí también, por ejemplo, tenemos los hamaqueros, que ya que estés en Yucatán, pues vas a tener que, bueno, no vas a tener que, pero te aseguro que te va a empezar a gustar estar en la hamaca, ¿no? La realidad es que por las medidas y por el closet vestidor que ahorita vamos a ver, es que también esta podría ser una habitación principal, aunque también la de arriba. Vamos a conocer el closet, que igual, como te comentaba, ya trae toda la carpintería. Es un closet ya vestido, tienes suficientes cajones y para colgar toda la ropa, zapateras también. Y aquí ya tenemos un doble lavabo. Tenemos esta meseta en piedra de la región. Tenemos todo este espejo que va de lado a lado. La verdad se siente un espacio muy agradable, como que te entras y ya te sientes como medio relajado. Aquí tenemos el área de WC, que tiene una puerta de vidrio templado. Y aquí ya tenemos el área de regadera. Justo a mi izquierda podemos salir directo al jardín interior que podíamos ver desde antes de entrar a la habitación y justamente desde adentro de la habitación. Entonces, desde aquí también puedes salir. Tenemos este espacio para que tú decores de la manera que más te guste. Y aquí tenemos el área de regadera. Como te comentaba hace unos momentos, pues toda la casa está vestida de chucum prácticamente. Entonces, pues en toda la casa vas a tener estas mismas tonalidades. Ahora sí, vamos a conocer el espacio que te comentaba al principio del video. Justamente por aquí, por estas escaleras, vamos a subir a lo que podría ser la habitación principal de esta propiedad. Subiendo por las escaleras nos podemos encontrar con un poco más de esta mampostería expuesta y aparte tenemos todo este cristal que adivinen de dónde es. Sí, exactamente, es del baño de la primera habitación que conocimos. Esto le da iluminación natural a todo este baño y aparte le da muy buena decoración. Tiene este marco de madera, entonces obviamente le da decoración tanto a la escalera y al baño.
Subiendo ya nos encontramos con este espacio que vendría siendo, por ejemplo, la azotea o un roof garden. Aquí podrías sacar muebles, podrías armar, la verdad es que reuniones pequeñas, si te da flojera estar en el área de piscina, o si quieres mantener un poquito acá más reservado, que no se estén metiendo a toda la casa los invitados y todo, o armar eventos un poquito diferentes, pues la realidad es que aquí puedes armar todo el evento, ¿no? Tienes todo este espacio y aparte que aquí ya puedes ver toda la calle, los árboles. Ahora sí, vamos a conocer la recámara principal de la propiedad. Aquí tenemos un muy buen espacio como si fuera un recibidor de prácticamente la habitación. Ya tú te podrías ingeniar un poquito de qué manera decorarlo. En toda la habitación aquí tenemos 5.4 metros por 3.5, solo de este espacio, agregando el espacio del recibidor, closet, baños y aparte el balcón que tenemos por aquí. La verdad es que todo el ventanal va casi de pared a pared. Solo le falta un pequeño espacio, pero pues está muy agradable toda esta terracita, este balcón, que tendrás vista a la alberca, justo al árbol al plátano, al pocito. La verdad es que es un espacio muy bonito en el cual pues puedes despertar aquí y vas a estar muy feliz y agradecido. Otro detalle es que ya tenemos los mosquiteros, sobre todo en las habitaciones, para aquello de los insectos y que puedas mantener ventiladas las habitaciones y pues no entre nada, ¿no? Justo de este lado, del lado que les comentaba que es como el recibidor de la habitación, tenemos el walk-in closet que la verdad cuenta con muy buen espacio. Igual es muy similar al closet de la segunda habitación que vimos. Entonces más o menos se podrían imaginar de qué dimensiones tenemos por aquí. La verdad es que no sé cuál es mi baño preferido, pero en lo personal también me gusta mucho. Tenemos un doble lavabo con las mismas características que en toda la casa, la piedra de la región, tenemos las gavetas inferiores también, pero aquí tenemos un mayor espacio. Tenemos la regadera justo aquí. Justo aquí tenemos el monomando acá para que no te mojes y para que puedas checar la temperatura del agua y pues no te tengas que estar sacrificando acá, ¿no? Justamente de mi lado derecho, bueno, entrando a mano izquierda, tenemos el área de WC. Entonces, eso se respetó bastante en esta casa, ¿no? Que el área de regadera, lavabos y de WC pues tengan su propio espacio privado. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Te recuerdo mi nombre, Juan Carlos Morales. Aquí te voy a dejar mis datos y redes sociales para que me puedas seguir por ahí y contactar en dado caso de que quieras visitar esta u otra propiedad. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal de Base Cúbica Inmobiliaria. Nos vemos en un próximo video. Adiós.